Una pregunta. Sí, Soy el estudiante que no revisó el examen el anterior día y ya recibió mi examen de ingeniero. ¿qué apellido? Quispe Mamani Freddy Henry me pidió que Sí, le sí, sí, es envíe. recibido, ya está calificado. Eh, Ok, ingeniero. Entonces, Más gracias, ratito le ingeniero. voy a dar la nota. Está bien, ingeniero. Le Muchas voy a gracias. mostrar la nota más luego, un ratito. Obviamente creo que no ha aprobado. A ver, ya que me ha interrumpido, veremos un ratito. Uf, Dios. Ah, ¿qué apellido? Quispe Mamani Freddy Henry. 55. Está bien, Tiene ingeniero. He aprobado. 55. Aprobado, pero apenas, pues. Está bien, ingeniero. Gracias. No tiene que agradecerme. Ya, entonces, decíamos que, ¿dónde estábamos? Ajá, ya. Sistemas hiperestáticos. Habitualmente, el estudio de estos elementos se simplifica haciendo las siguientes hipótesis, ¿no? Ya lo habíamos visto. Las losas de piso son horizontalmente indeformables. El concepto de diafragmas rígidos. Las pantallas están perfectamente empotradas en su base. Las inercias de las pantallas son constantes sobre toda la altura. O bien, la variación de inercia sigue la misma ley para todas las pantallas. Se trata más generalmente del producto E por I, cuando las pantallas son construidas en materiales de calidad decreciente con la altura, que les había explicado. La hipótesis de indeformabilidad de las losas de piso solo es válida cuando el edificio lleva un cierto número de pisos. Si las pantallas son llenas, se puede considerar que esta hipótesis está justificada cuando el número de pisos es al menos igual a 4. Algunos autores dicen 5, bueno, hasta 6. Para los edificios poco elevados, las fuerzas horizontales debidas al viento dentro de las diferentes pantallas son sensiblemente iguales a las reacciones de apoyo de las vigas horizontales constituidas por los pisos. Pantallas, vamos a ver ahora algunas disposiciones especiales que generalmente se presentan en el caso de edificios simétricos irregulares, ¿no? Caso de pantallas paralelas. Las notaciones adoptadas están definidas sobre el esquema que sigue. O, un ratito, vamos a aumentar esto un poco. Ya. Entonces decimos, o el origen de las abscisas, ¿no? Elegido en el centro de gravedad de las pantallas, de las inercias de las pantallas, ¿no? Bueno, sacamos la inercia de cada una de estas pantallas respecto al eje XX. A ver, un minutito, un minutito. Ya. Ya. Entonces,
Para que quede claro, sacamos la inercia de cada una de estas pantallas respecto a su centro de gravedad y respecto a este eje XX, ¿no? Cada uno de estos, está de aquí, en fin, así, ¿no? Pero luego sacamos el centro de gravedad de las inercias. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, aumentamos esta inercia por este brazo, digamos, respecto a este punto, ¿no? Respecto a este punto. La inercia por este brazo, esta inercia por este brazo, esta, Todo eso dividimos entre las sumatorias de inercias y nos va a dar este valor, ¿no? De aquí a aquí. Acá, perdón. Y nos va a dar este valor, ¿no? Entonces, aquí definimos el origen de coordenadas, ¿no? Para el análisis que va a seguir, ¿ok? Bien. Entonces, origen de las abscisas elegido en el centro de gravedad de las inercias de las pantallas, ¿no? Entonces, algunas de estas pantallas van a tener una abscisa negativa y las pantallas que están aquí a la derecha van a tener su abscisa positiva, ¿no? Y sub I, ¿no? Entonces tenemos la pantalla 1, 2, 3, I, J, N, ¿no? Con sus inercias I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub I, I sub J, I sub N. I sub I, inercia de la pantalla de rango I. X sub I, abscisa de la pantalla I, o sea, este valor, abscisa de la pantalla I, medida obviamente desde el punto O, ¿no? Medida desde el punto O, esta es la abscisa, ¿no? ¿Ok? X sub I. R sub I, esfuerzo dentro de la pantalla, ¿no? O sea, lo que va a resistir la pantalla, R sub I. D, abscisa de la resultante de la acción del viento, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la acción del viento está actuando en el centro de gravedad, ¿no? En el centro de gravedad de la superficie ofrecida al viento, ¿no? De la superficie perpendicular a la dirección del viento. Entonces, tenemos el valor de H que está aquí, ¿no? Que está actuando a B medios, todo esto es B, ya B medios y B medios. Y esta distancia es lo que hemos dicho, el valor de D, abscisa de la resultante H, ¿no? ¿Ok? Bien. El esfuerzo dentro de cada pantalla de rango I es a su vez proporcional a su inercia y su I y al desplazamiento que ella sufre, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, se puede aplicar el concepto de la flexión compuesta, ¿no? Cada pantalla va a absorber una porción o un porcentaje del esfuerzo portante del viento proporcional a su inercia, ¿no? ¿Ok? Y una otra componente debido a la distancia a la cual se encuentra del centro de origen o al centro de gravedad de las inercias, ¿no? Porque si, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Este caso nos está indicando que va a haber una rotación alrededor de este punto, ¿no? Alrededor de este punto, una rotación que está generada por RI por D. Entonces, esta rotación va a hacer que, voy a exagerar aquí con el dibujo, va a hacer que esta pantalla o este piso asuma, digamos, una cosita como esta, ¿no? O sea, va a tener un giro
más o menos como esto. Entonces, esta pantalla se va a desplazar, digamos, aquí en este punto, aquí va a estar más o menos aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, las pantallas que están más alejadas, ¿no? Las pantallas que están más alejadas del centro de gravedad de inercia van a sufrir un mayor desplazamiento. Y la fuerza con la que resiste esta pantalla es proporcional a su inercia y a su desplazamiento, en rigor es a su rigidez, pero como todos los materiales, todas las pantallas están hechas del mismo material, podemos simplificar y decir que es proporcional a su inercia, ¿ya? A consecuencia de la hipótesis de indeformabilidad horizontal de las losas, es evidente, eso que les estaba explicando, que el problema planteado es equivalente a un problema de flexión compuesta, dentro del cual la sección resistente estará constituida por el conjunto de las pantallas, ¿no? Cada pantalla estará afectada de un coeficiente igual a su inercia propia. Según esta equivalencia, la indeformabilidad de las losas y la proporcionalidad de los esfuerzos y de los desplazamientos sufridos por las pantallas corresponden respectivamente a la hipótesis de Navier-Bernoulli y a la ley de Hooke dentro de la teoría de las vigas. La fórmula clásica de la fricción compuesta está dada por el esfuerzo normal, está dada por la fuerza normal sobre el área de la sección más el momento, ¿no? Dividido entre la inercia y por la distancia al punto donde queremos encontrar el esfuerzo, ¿no? Entonces, esta fórmula de la flexión compuesta la vamos a modificar mediante los siguientes criterios. Se escribirá F va a ser H, o sea, el esfuerzo cortante del viento. S, la superficie del área, ¿no? De la sección sometida a flexión compuesta, va a estar dada por la sumatoria de las inercias, ¿no? El momento está dado por H por D, donde D hemos dicho que era la distancia de la línea de acción del corte al centro de gravedad de las inercias, ¿no? ¿Ok? Y es la sumatoria de la inercia I sub I por su abscisa al cuadrado, ¿no? Su abscisa al cuadrado, ¿ok? Y por último, B va a ser el valor de X sub I, o sea, en qué lugar queremos obtener el esfuerzo, ¿no? Reemplazando estos valores tenemos lo siguiente, un ratito. Reemplazando vamos a tener estos. Ah, confundir. Ah, no, ya estaba conmigo. Ya está. Bueno, reemplazando se tiene R sub I sobre I sub I va a ser igual a H sobre sumatoria de I sub I más el momento por su distancia X sub I sobre la sumatoria de I sub I por X sub I al cuadrado, siendo la fuerza que absorbe la pantalla I igual al corte por I sub I, por su inercia, todo por 1 sobre sumatoria de I sub I más la distancia D por X sub I sobre sumatoria de I sub I por X sub I al cuadrado, ¿no? Pues como digo, hay una componente de la reacción que es producto de lo siguiente, a ver.
Bien, tenemos esto, ¿no? Ahora bien, si la resultante o la acción del viento coincidiría, coincidiría con el centro de gravedad de las inercias, ¿no? O sea, si esto está coincidiendo con el centro de gravedad de las inercias, asumiremos que está al centro bueno, pero como ya aquí, ¿no? Entonces, no va a haber momento, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la abscisa O, aquí vamos a tener la abscisa O, ¿no? Y el viento está pasando por ahí, ¿no? El viento está pasando por aquí. Entonces, un ratito. Entonces, en este caso no hay momento y el edificio se va a desplazar en la dirección del viento, solamente en la dirección del viento. Entonces vamos a tener, llamaremos aquí, el edificio se va a desplazar aquí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, la fuerza de cada pantalla R sub I va a ser directamente el valor de H sobre sumatorio de I sub I por I sub I. O sea, va a ser proporcional a la inercia de cada pantalla, ¿no? Pero para eso quiere decir que hay una distribución de inercias uniforme, ¿no? O sea, quiere decir que aquí, por decir, aquí hay una inercia o una pantalla, perdón, una pantalla, aquí una otra pantalla, por decir, aquí hay otra pantallita, ¿no? Y aquí hay una pantallita de manera tal de que el centro de gravedad de las inercias está aquí, ¿no? Ahí, listo. Entonces solamente hay desplazamiento, no hay un momento, ¿no? Ahora, otra cosa, aquí. En la deformación del edificio sometido a la acción del viento, las losas giran alrededor de un eje fijo, donde la abscisa corresponde evidentemente a la posición de una pantalla ficticia que no sufriría ningún esfuerzo. Bastará con encontrar el valor particular de X que anule la expresión de R sub I, de donde vamos a tener que X es la sumatoria de I sub I por X sub I al cuadrado sobre el D por la sumatoria de I sub I. Y esto es lo que les decía, el desplazamiento del edificio puede ser descompuesto en una traslación paralela a la dirección del viento y en una rotación alrededor del centro O. Si la resultante H coincide con la posición del centro de gravedad de las inercias de las pantallas, la rotación es nula y el esfuerzo R sub I es únicamente proporcional a la inercia de la pantalla considerada, por lo que el edificio solo sufrirá un desplazamiento según la dirección del viento, ¿no? Pues tenemos esto, lo que les decía, ¿no? Bueno, entonces, eso nos da una pauta como para que modelemos una estructura en lo posible estructuralmente simétrica, ¿no? De manera que su centro de rigidez coincida con el centro geométrico, ¿no? De manera tal de que el cortante provocado por el viento pase por el centro de rigidez, ¿no? Bueno, desgraciadamente, las normas, particularmente en sismo también queremos eso, pero particularmente las normas nos exigen considerar una cierta excentricidad, ¿no? Ello debido a que nosotros evaluamos las caras y ponemos la estructura
solamente considerando la estructura como tal, pero no ponemos una distribución real de la carga muerta, por decir, de los tabiques, ¿no? Entonces, eso provoca que va a haber en la realidad, ¿no?, una excentricidad. Por más que la estructura sea céntrica, las cargas puede que no estén céntricas, ¿no? Y por el sismo va a provocar una cierta excentricidad y un momento que dan lugar a que la pantalla o el piso, todo el edificio, tenga una componente en la dirección del viento y una rotación, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos aquí, podemos rápidamente encontrar el valor de las fuerzas actuantes en un sistema de pantallas paralelas, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos a hacer algunos corollarios de lo que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, dice, caso de tímpano lleno y pantallas de inercia débil. Bueno, este es un caso especial que ojalá nunca lo tengan, pero muchas veces ocurre, dice, se tratará del caso particular de un edificio con una estructura compuesta por pórticos paralelos, limitado por un tímpano lleno ubicado en uno de sus extremos. ¿Qué entendemos por un tímpano lleno? Es una pantalla que tiene una inercia sumamente alta, ¿no? Que comparada con la inercia de las pantallas, podemos decir que tiene una inercia infinita, ¿no? Vale. Y es así, aquí, ¿no? La inercia I sub cero del tímpano, aquí estamos, esta figurita debería estar en otro lado. Vale. La inercia I sub cero del tímpano se supone infinitamente grande en relación a las inercias de las pantallas o pórticos, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver como elemento resistente al viento, no solamente las pantallas, sino pórticos, ¿no? Entonces vamos a poder hacer la distribución entre pantallas y pórticos, ¿no? Por lo indicado, a ver, un ratito. Ya. Por lo indicado, el edificio sufre una rotación alrededor del punto O, situando en el plano medio del tímpano. Un ratito, vamos a ver esto. Bueno, este es un subcaso, ¿no? Es un subcaso, pero veremos nomás aquí. Haremos de cuenta, ¿no? Haremos de cuenta, por favor, que tenemos aquí un tímpano, ¿no? Que va a tener una inercia I sub cero, ¿no? Una inercia I sub cero, que es muy, muy grande. I sub cero, muy grande en comparación al resto de las inercias, ¿no? Entonces, el punto O va a estar ubicado aquí, ¿no? Va a estar ubicado aquí. Y este es el punto O, a partir del cual vamos a medir las abscisas de cada uno de las pantallas, ¿no? Entonces aquí está el valor de X sub I, ¿no? X sub I. X sub 1, X sub 2, etc. Bueno, no sé, veremos de qué esta pantallita es más cortita, ¿no? Entonces, decimos,
sea n el número de pantallas, sea x sub i, la abscisa de la pantalla de rango i, ¿no? En relación al punto O. El desplazamiento de esta pantalla será proporcional ¿a qué? Al valor de su abscisa. ¿Por qué? Porque todo va a girar alrededor de este punto. O sea, si sopla el viento tal como estamos poniendo aquí, ojo, ya no hay este O, no hay este O. Repito. No hay este O, ¿no? Y no hay esto. Pero sí está H, entonces vamos a tener un momento H por O, ¿no? Entonces la pantalla o todo el entrepiso va a girar aquí. Vamos a tener esto aquí. Bueno, como les decía aquí, más o menos. ¿Sí? Algo así, ¿no? Entonces, esta va a permanecer ahí. Esta otra va a tener un desplazamiento. Este otro va a tener aquí. Pero la que está más alejada, esta va a tener un mayor desplazamiento, ¿no? Un mayor desplazamiento. ¿Ok? Entonces decimos, el esfuerzo que sufre esta pantalla puede ser escrito bajo la forma R sub I es un valor de K, un coeficiente de proporcionalidad por su inercia y por su abscisa X sub I. ¿Qué es K? K básicamente es pues, depende de la rigidez de la pantalla, ¿no? Por las ecuaciones de equilibrio se puede escribir que la sumatoria de R sub I de 0 a n tiene que ser igual a h, ¿no? De 0 a n, o sea, entra también el tímpano, ¿no? Y la sumatoria de momentos, ¿no? La sumatoria de momentos, R sub I por X sub I, tiene que ser igual a h por d, ¿no? Pero d es la distancia al origen del centro de gravedad, de las inercias, ¿no? Pero este es solamente de 1 a n. ¿Por qué? Porque el tímpano está a una distancia cero, ¿no? Entonces, se tienen estas dos expresiones. De la relación 2 y considerando la anterior expresión, se deduce que aquí, que el valor de K está dado por H por D sobre sumatoria de 1 a n de I sub I por X sub I al cuadrado. De donde sacamos el valor de R sub I para las pantallas, que es, fíjense aquí, que es H por D por I sub I por X sub I sobre sumatoria de 1 a n de X sub I por X sub I al cuadrado. Y esto es válido para las pantallas de 1 a n, ¿no? En cambio, para el tímpano, por esta primera expresión, la fuerza que absorbe el tímpano es el corte total menos la sumatoria de R sub I, ¿no? De 1 a n. Entonces, reemplazando este valor aquí, tenemos que R sub 0 resulta ser H por 1 menos de sumatoria de 1 a n de X sub I por X, o I sub I por X sub I sobre sumatoria de 1 a n de I sub I por X sub I al cuadrado para el tímpano 0, ¿no? ¿Ok? Vale. Ese caso, les digo, este caso del tímpano tremendo, ¿no? Ay, Dios. Este caso del tímpano tremendo, evidentemente tenemos que procurar nunca
que nunca se nos presente. Y si se nos presenta, tampoco tendríamos que hacer una distribución o una modelación de la estructura como tenemos aquí, ¿no? Pantallas de diferente inercia, con distancias cualesquiera, etcétera. Esto es teórico, ¿no? Deberíamos evitar. Entonces, por ello que vamos a ver un corolario ahora donde tenemos el tímpano, pero las pantallas son iguales, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, caso de pantallas iguales y tímpano, ¿no? Esto es algo, ¿no? Entonces tenemos las pantallas o pórticos, ¿no? Ok, puede ser esto una pantalla o un pórtico, ¿no? Pero que son todos iguales, pero no están uniformemente distribuidos, ¿no? Entonces tenemos la pantalla, el tímpano, ¿no? Donde tenemos el origen de abscisas O, y a partir de ese medimos las abscisas de cada una de las pantallas o pórticos, X sub 1, X sub 2, X sub I, X sub J, X sub E, ¿no? El viento está soplando a la mitad de la superficie ofrecida al viento, ¿no? A B medios y a B medios aquí. El brazo de palanca respecto al origen de abscisas es D. Entonces, nuestro momento es H por D. Entonces, si las inercias de las pantallas, ¿no? Y aquí voy a poner entre o pórticos, ¿no? Son iguales, esto es, I sub 1 es igual a I sub 2 es igual a I sub I, es igual a I. Las expresiones anteriores, estas anteriores, se simplifican a lo siguiente. R sub I es H por D por X sub I sobre sumatoria de 1n de X sub I al cuadrado para las pantallas de 1 a n. Mientras que para el tímpano, ¿no? Tenemos que es el corte por 1 menos todo esto, ¿no? D por la sumatoria de X sub I sobre sumatoria de I sub n por X sub I al cuadrado para el tímpano 0. Dentro de este caso, las fórmulas son independientes de la inercia de las pantallas, a condición de que éstas sean muy débiles en relación a la inercia del tímpano. O piñón también se va. Bueno, hace rato habíamos dicho que era infinitamente grande el tímpano, ¿no? Infinitamente grande aquí. ¿Cuándo puede considerarse infinitamente grande? Porque infinito es pues infinito. Bueno, podemos considerar como infinitamente grande o de cuando la inercia de esta pantalla es del orden de 50 veces cualquiera de estas inercias, 50 veces, ¿no? Bien, ahora bien, vamos a ir a otro caso, donde tenemos el tímpano, tenemos las pantallas, pero están uniformemente distribuidas, ¿no? Subcaso de pantallas iguales e igualmente espaciadas, ¿no? Entonces tenemos que el origen de abscisas o tenemos la misma distancia de H y tenemos las abscisas de los elementos 1, X sub 1, X sub 2, X sub I, X sub J y X sub E. Pero como cada una de estas distancias L es igual, entonces sus abscisas van a estar dadas por el subíndice, ¿no? Entonces, la abscisa del elemento 1 va a ser 1 por L, del elemento 2, 2L, 3L, 4L, etcétera, ¿no? Entonces decimos que I sub, X sub I es I por L, y D va a resultar N por L medios, ¿no? N por L medios. Bien.
siendo L la distancia entre dos pantallas consecutivas. Sabiendo que la suma de los n primeros números es n que multiplica n más 1 sobre 2 y que la suma de los n primeros cuadrados es igual a n por n más 1 todo por 2n más 1 todo sobre 6. Las fórmulas del párrafo 2.2.1 anterior, ¿no? Las fórmulas de estas fórmulas, ¿no? Se reducen a las siguientes expresiones. R sub i es h por 3 por i todo sobre n sub 1 que multiplica a 2n más 1 para las pantallas de 1 a n. Y R sub 0 es igual a h que multiplica a 1 menos 3n sobre 2 que multiplica 2n más 1 para el tímpano O. Ahora bien, fíjense, dice, de lo anterior se ve que el límite inferior de R sub 0 es h cuartos, ¿no? Cuando el número de pantallas tiende a infinito. Entonces, si esto hacemos tender n infinito, vamos a ver de que R sub 0 sale h cuartos, ¿no? Y algunos ejemplos. ¿Qué pasa si tenemos 1 a 4 pantallas? Por la aplicación de fórmulas, si tenemos una pantalla, ¿no? Si tenemos una pantalla, L sub 1, la pantalla absorbe la mitad del corte del viento y el tímpano H medios. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena hacer un tímpano si tenemos una pantallita y un tímpano? No, porque fíjense, los dos están absorbiendo el mismo esfuerzo, ¿no? O sea, si tenemos una cosita como esta, digamos ahí, ¿no? ¿No? Entonces, como verán, este absorbe, pese a que tiene una inercia infinita, absorbe la mitad y este otro absorbe la mitad, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto está corroborando el primer caso de sistemas isostáticos que habíamos visto, ¿no? Para dos pantallas paralelas, ¿no? Que era independiente de la inercia. Aquí estamos viendo, por más que sea esta infinito y este otro, este se va a llevar la mitad y este se va a llevar la mitad. ¿No? Bueno, otros casos. Si n es 2, R sub 1 se lleva un quinto, R sub 2, 2 quintos, fíjense. ¿Por qué 2 quintos? Porque está a 2 veces L, ¿no? Entonces, en la medida que está más alejado, va a absorber mayor esfuerzo la pantalla. Y el R sub 0 absorbe 2 quintos de H, 2 quintos de H, ¿no? El total, obviamente, suma H, ¿no es cierto? ¿No? 2 más 2, 4 más 1, 5, 5 quintos, 1. ¿No? Caso de 3, este se lleva 3 28avos, este el doble, 6 28avos, este el triple, 9 28avos. Y el tímpano se lleva 10H, 10 28avos, ¿no? Otra vez, 3 más 6, 9, más 9, 18, más 10, 28. La sumatoria nos da H, ¿no? Para 4, ¿no? Para 4, entonces un quinceavo, 2 quinceavos, 3 quinceavos, 4 quinceavos y H tercios, ¿no? Pues si así vamos subiendo, aquí va a ir rebajando el valor de L sub 0 hasta un valor de H cuartos, ¿no? Bueno, pero como les decía, hay que procurar que no se nos presente esto, ¿no? Yo he tenido, bueno,
como hemos dicho, pueden ser también pantallas o pórticos o otros elementos de contraventeo, como que habíamos indicado, puede ser un núcleo, ¿no? Entonces, a ver, nosotros podemos tener una cosa como esta, ¿okay? Que aquí tengamos un núcleo. Digamos, tengamos esto. Ya, ya. Bueno, es un núcleo aquí, no hay que estar división, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la inercia de este núcleo y comparan con la inercia de estas pantallitas, él se va a comportar como un piñón, ¿no? Yo he tenido esta experiencia en un edificio, un terreno relativamente delgado, ¿no? Y tenemos pórticos, claro, uniformemente distribuidos, pórticos aquí y aquí un núcleo. ¿Por qué? Porque de poner el ascensor aquí hubiera cortado toda la arquitectura y no hubiera servido nada, ¿no? Entonces, justamente se hace tenido eso. Y las columnas más solicitadas era esta columna, ¿no? Las que estaban en este borde. ¿Por qué? Porque presentaban un mayor desplazamiento por el giro, ¿no? Bueno, creo que aquí hemos terminado nuestros sistemas isostáticos. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué? Se les va a dar. Les he mandado esto. Les he mandado, bueno, creo que no hemos hecho ningún. Voy a volver a hacer este grafiquito para el primer caso y se los reenvío, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestro capítulo 4, nuestros apuntes. Acá. Un ratito aquí. Bien. Habíamos visto aquí. Sí, hemos entrado aquí. Y ahora estamos con los sistemas hiperestáticos cualesquiera, ¿no? Tenemos, decíamos, varias opciones, ¿no? Método del centro de torsión y método de la rigidez, método de los elementos finitos, etcétera, etcétera. Método del centro de torsión. Sea H, la fuerza que actúa en un plano horizontal de un edificio ariostrado mediante pantallas con diferentes orientaciones, ¿no? Entonces, se supone que nuestro edificio más o menos estaría pues por aquí. Si esto está a la mitad, aquí diríamos que nuestro edificio está.
pero aquí les regalo. Aquí debería ser axito. Tiene que ser perpendicular, ¿no? Bueno, entonces, esta es la acción del viento que está actuando a mitad de esta superficie ofrecida al viento. Y tenemos, digamos, esta ubicación de los elementos de contraventeo mediante pantallas o placas, también llaman. Aquí tenemos una pantalla 1, ¿no? Con su centro de gravedad a sub 1, una pantalla 2 con su centro de gravedad a sub 2, una pantalla 3, una pantalla 4, ¿no? ¿Ok? Bien. Se admite que las reacciones solo pueden actuar en la dirección de la pantalla. Entonces aquí va a haber una reacción R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4, ¿no? Entonces, la sumatoria de estas reacciones, ¿no? Si está bien hecho, va a ser de sentido contrario, ¿no? A la fuerza de corte H, ¿no? Entonces, esta va a ser sumatoria de L. ¿Qué? Bueno, pero en ese intento, cada una de las pantallas, debido a la acción de esta fuerza H, va a sufrir una traslación, ¿no? Entonces, este punto A sub 1 se va a ir a un punto A sub 1 prima, el A sub 2 al A sub 2 prima, el A sub 3 al A sub 3 prima, el A sub 4 al A sub 4 prima, ¿no? Entonces, tenemos unos desplazamientos medidos en la dirección de cada pantalla, igual a delta 1, ¿no? Igual a delta 2, igual a delta 3, igual a delta 3, e igual a delta 4, ¿no? Bueno, nos decimos lo siguiente. La rigidez a la flexión K sub I de cada pantalla es la fuerza con la que reacciona la pantalla cuando la acción exterior provoca un desplazamiento unitario, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la pantalla, asumimos que la pantalla está empotrada en el piso inferior y en el piso superior, ¿no? Entonces, el valor de K sub I va a ser igual a 12 por E por I sobre H al cubo. Este es el valor de H, ¿no? Altura entre pisos. E I es el momento de inercia en planta, ¿no? De la pantalla. En consecuencia, la rigidez es función de las dimensiones, ¿no? De la pantalla, que está dada por I, y del material de la pantalla, que está dado por E, ¿no? Bajo la acción de la fuerza H, el entrepiso, ¿no? El entrepiso se desplaza, todo el entrepiso se desplaza en su plano y los puntos A se desplazarán a los puntos A'. En comparación con las dimensiones del entrepiso, estos desplazamientos son muy pequeños. Ahora bien, la proyección de los desplazamientos A', sobre la dirección de cada una de las placas, decimadas por delta en la figura, ¿no? Hemos llamado delta 1, delta 2, delta 3, etcétera, determinan las fuerzas reactivas, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación fundamental de las estructuras donde la fuerza en un elemento es proporcional a su rigidez y al desplazamiento que este elemento sufre en la dirección
del elemento, ¿no? Aquí las pantallas en la dirección de la pantalla, ¿no? Ok, el sentido de estas fuerzas es contrario al de los desplazamientos. La resultante sumatoria de R, de todas las fuerzas R sub I, está en equilibrio con la acción H, ¿no? Esto, sumatoria de R sub I, aquí debe decir. Ahora bien, cuando el entrepiso está sostenida por tres pantallas no concurrentes en un punto, el problema es estáticamente determinado, pues bastará expresar las tres condiciones de equilibrio para obtener las reacciones. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos determinado la distribución de tres pantallas no concurrentes, ¿no? A través de las condiciones de equilibrio. Podríamos haber hecho sumatoria de fuerzas según X, según Y igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0. Pero hemos planteado tres momentos respecto a cualquier punto, y de ahí hemos determinado el valor de cada una de estas reacciones. Cuando se trata de más de tres pantallas, el problema es hiperestático, ya que además de las condiciones de equilibrio es necesario establecer las deformaciones. El desplazamiento del entrepiso puede descomponerse en una traslación, en una rotación, como ya habíamos dicho. Podemos, por ejemplo, considerar esa traslación según el vector A sub 1, A sub 1', y una rotación alrededor de A sub 1. Es posible elegir cualquier otra combinación del desplazamiento, pero la solución puede simplificarse mucho con la elección acertada del centro o polo de giro. Y ahora decimos, el centro de torsión o centro elástico de un grupo de pantallas es el punto caracterizado por las siguientes propiedades. Toda fuerza que pasa por el centro de torsión provoca únicamente una traslación paralela a las fuerzas del conjunto de pantallas, ¿no? Todo momento cuyo eje pasa por el centro de torsión provoca únicamente una rotación del conjunto de pantallas, rotación que tiene el mismo sentido que el momento, ¿no? Ahora bien, decimos, la determinación del centro de torsión se efectúa de la siguiente manera. Primero, provocamos un desplazamiento unitario en la dirección Y, ¿no? Como estamos poniendo aquí. Entonces aquí se está desplazando esto de aquí a aquí, una dirección Y, ¿no? ¿Ok? De esta manera se van a originar en cada una de estas pantallas unas reacciones R', ¿no? R'. Entonces vamos a tener R sub 1', R sub 2', R sub 3', R sub 4', cuya resultante nos va a dar sumatoria de R' sub I, ¿no? ¿Ok? Luego, efectuando un desplazamiento X igual a 1, pues, estamos desplazando todo y aquí esto cambia 1, 1, 1, 1, ¿no? Entonces, lo mismo se van a presentar en las pantallas reacciones R' segunda, sub 1, R' segunda, sub 2, R' segunda, sub 3, R' segunda, sub 4, cuya resultante va a ser sumatoria de R' segunda, ¿no? Luego, la intersección de estas dos resultantes que hemos obtenido en la hipótesis de desplazamiento unitario según las direcciones Y y X, nos va a dar la ubicación del centro de torsión, ¿no? O centro de giro, ¿no?
Las fuerzas R' y R' segunda se calculan a partir de las siguientes expresiones, ¿no? R sub I' es K sub I por seno de phi sub I, ¿no? K sub I por seno de phi. Pero aquí para que la cosa sea consecuente, deberíamos multiplicar por 1, ¿no? Porque es el desplazamiento que hemos dado, 1, ¿ya? R sub I' segunda es K sub I por coseno de phi sub I, ¿no? Pues está en el sentido. Tenemos que multiplicar por 1, ¿no? Para que las unidades sean consecuentes. Luego decimos ahora, ¿no? La fuerza exterior ahora, la fuerza exterior H, puede sustituirse por una fuerza H aplicada en el centro de torsión. O sea, esta fuerza H la desplazamos al centro de torsión en forma paralela, ¿no? Pero para que se continúe en las mismas condiciones, colocamos una fuerza de sentido contrario, en la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea que sigue en la condición inicial, pero ¿qué estamos haciendo? Vamos a mantener esta fuerza H que pasa por el centro de torsión, pero se nos ha producido un momento que es H por D, ¿no? H por D, ¿ok? Un momento, H por D. Ahora bien, la fuerza aplicada en el centro de torsión, ¿no? Se puede descomponer en las direcciones sumatoria de R sub I y sumatoria de R' segunda, ¿no? ¿Ok? O sea, estamos descomponiendo el valor de H en estas dos direcciones, en esta y en esta. ¿Ok? Estas componentes H', ¿no? H' y H' segunda originan en las pantallas que pueden, perdón, originan reacciones en las pantallas que pueden determinarse por simple proporcionalidad, ¿no? Es decir, la reacción R sub I por 1 por la fuerza de corte H, no es otra cosa que el R sub I prima, ¿no? Sobre sumatoria de R prima por H prima, más R sub I prima segunda sobre sumatoria de R prima segunda por H prima segunda, ¿no? O sea, ya conocíamos las fuerzas por H prima, perdón, por R prima y por R prima segunda. Ahora estamos haciendo en forma proporcional. Luego va a haber, este es un primer componente debido a la fuerza que pasa por el centro de torsión. Pero hemos provocado un momento. Entonces, el momento provocado, H por D, origina una rotación alrededor del centro de torsión en un ángulo phi, que provocará desplazamientos de los apoyos, ¿no? O de las pantallas en delta sub I igual a R sub I por phi, ¿no? ¿Qué es R sub I? Es la distancia de la línea de acción de la pantalla y al origen o al centro de torsión. Entonces aquí tenemos R sub 1, aquí tenemos el valor de R sub 2, el valor de R sub 3 y el valor de R sub 4, ¿no? Bueno, entonces la sumatoria de los momentos provocados por las reacciones tiene que ser igual a H por D. Entonces, rotación que provocará desplazamientos apoyos, delta sub I, R sub I por phi, originando reacciones R sub I, pero 2 ahora por efecto del momento, que no es otra cosa que nuevamente la rigidez, ¿no? Aquí hemos puesto también la rigidez. Ya se nos ha pasado. Aquí. Va. La rigidez, ¿no?
por el desplazamiento, pero este es un desplazamiento angular, ¿no? Entonces no va a ser otra cosa que K sub I, su rigidez, por delta sub I. Delta sub I es R sub I por phi, ¿no? Pum. ¿Ok? Entonces está provocando esas fuerzas. Estas reacciones originan un momento alrededor del punto O. Luego, la sumatoria de los momentos M sub I, que está dado por R sub I sub 2 por R sub I, es igual a la sumatoria de K sub I por R sub I al cuadrado por phi. O, dicho de otra manera, es igual a un valor phi por sumatoria de K sub I por R sub I al cuadrado. La condición de equilibrio exige que el momento que hemos generado H por D sea igual a la sumatoria de momentos provocados por cada una de las pantallas. Esto es igual a phi por K sub I por R sub I al cuadrado. Donde phi está dado por esta expresión, ¿no? Despejando esto, es el momento sobre sumatoria de K sub I por R sub I al cuadrado. De donde resulta que la segunda componente de las fuerzas que absorbe cada una de las pantallas, que está motivada por el momento, está dada por K sub I por R sub I por el momento, ¿no? Sobre sumatoria de K sub I por R sub I al cuadrado. Luego, la sumatoria de las reacciones R sub I1, que hemos hallado hace ratito, esto, ¿no? Más el R sub I2, ¿no? Nos provocará la reacción final. Entonces, R sub I es R sub I1 más R sub I2. El R sub I1 tiene dos componentes, ¿no? R sub I' por H' sobre sumatoria de R' más R sub I' segunda más, o por H' segunda sobre sumatoria de R' segunda más la componente por el momento. K sub I por R sub I por M sobre sumatoria de K sub I por R sub I al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión que nos permite hallar las reacciones de cada pantalla para una disposición cualquiera por el método de centro de torsión. Vamos a ver un ejemplo. Dice, a continuación planteamos un ejemplo de cálculo de las fuerzas en un edificio ajustado por placas, ¿no? Flexibles. Entonces tenemos el edificio, ¿no? El edificio que vamos a suponer también que el edificio está bajo la acción del viento que está actuando, ya digo, al centro de la superficie ofrecida al viento, ¿no? Bueno, pero referida, aquí nos estamos eligiendo un sistema de ejes coordenados X y Y en correspondencia con esta placa, ¿no? ¿Ok? Es siempre más conveniente poner todas las placas en un mismo cuadrante y mejor en el primero, de manera tal de tener todos los valores positivos de las coordenadas, ¿no? Aunque el ángulo puede variar. Bueno, entonces tenemos una pantalla 1, placa 1, con una rigidez 1,84, caso 1. Su centro de gravedad es 0, X, y 2 en el sentido Y. Y su ángulo con el eje de las X es 90 grados. Tenemos una pantalla 2 con sus coordenadas 2.12 y 6.15, ¿no? Su línea de acción forma con el ángulo o con el eje X un ángulo de 43 grados. Tenemos una pantalla 3, también en la dirección del Y, ¿no? Entonces, su ángulo es igual a este, phi sub 3 igual 90 grados. Sus coordenadas 9,57 y 6, ¿no?
Tenemos luego una cuarta pantalla, ¿no? Con sus coordenadas 12.2 y 8.12, con un ángulo pi sub 4 igual a 0, ¿no? Igual a 0. Luego tenemos una quinta pantalla, ¿no? Que está, tiene sus coordenadas 10.35 y menos 308, ¿no? Y ahora la dirección de esta pantalla con relación al eje X forma un ángulo menos 16 grados, ¿no? Menos. En cambio aquí todos son positivos, positivo, positivo, y menos 16 grados, ¿no? Ok. Bueno, ahora nos hacemos unas tablitas que nos permitan plantear cada una de esas valores, ¿no? Del método. Propiedades y cálculo de R sub I' y R sub I' segunda. Tenemos los elementos pantalla 1 a 5. Las rigideces son datos, ¿no? Las abscisas y las ordenadas respecto al origen de coordenadas, ¿no? El ángulo phi que forma la pantalla con el eje de las X. Y aquí tenemos el valor de R sub I', que les había dicho que es 1 por K seno de phi, R sub I' segunda, 1 por K coseno de phi, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de K, tenemos el ángulo, el valor de phi y hallamos estos valores, ¿no? Ahora decimos, determinación de la sumatoria de R' y centro de gravedad de sumatoria de R'. Entonces tenemos aquí los valores nuevamente de K o R sub I, perdón, R sub I', 1.84, 4.24, 2.68, 0 y menos 0.33. Esta es la repetición de esto, ¿no? Y aquí tenemos el valor de R' sub Y, que es R' por seno de phi, ¿no? Bueno, aquí phi es 90 grados, es 1, entonces sale un 84. Y aquí los otros ángulos son 43, 90, otra vez 268, 289, 0 y 0.09. Y aquí tenemos el valor de R sub X', que es el R' coseno de phi, R' coseno de phi, y toma estos valores, 0, 3, 10, 0, 0, menos 0.32. Y aquí tenemos R' sub Y por X y R' sub X por Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, hallamos esto, tenemos aquí las abscisas y las ordenadas, entonces hallamos estos puntos. Las sumatorias de estos, ¿no? Nos van a permitir hallar esto, dice. Sumatoria de esto, 750, de este otro 278, de R' sub Y por X 3271 y aquí 20.06. Sumatoria de R' sub Y es sumatoria de R sub X al cuadrado más sumatoria de R' sub Y al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos de aquí, sacamos que R sub Y' es 8, tangente de phi es sumatoria de R sub Y' sobre sumatoria de R sub X', nos da 270. De donde phi es 69,66, ¿no? Y un punto sobre esa línea es sumatoria de R' sub Y por X, este valor, ¿no? Sobre sumatoria de R' sub Y, ¿no? Nos da 436. Para Y, uno es sumatoria de R' sub XY, ¿no? R' sub XY, esto, sobre sumatoria de R sub X, que está por aquí, ¿no? No, pero
Entonces hallamos los valores de 4.36 y 7.22. Y ahora hallamos la determinación de sumatoria de R' segunda, ¿no? Esto responde a un desplazamiento unitario en la dirección X, ¿no? Y centro de gravedad de sumatoria R' segunda. Bueno, aquí tenemos otra vez R sub I' segunda, ¿no? R sub Y' segunda, R' segunda seno de phi, que ya teníamos por ahí arriba, ¿no? R sub X' segunda es R' segunda coseno de phi, esto por coseno de phi, R' segunda Y por X, R' segunda sub X por Y, y hallamos también las sumatorias de esto. Lo propio, tenemos esto, ¿no? Sumatoria de R sub I' segunda, es esta misma expresión, pero con los valores prima segunda, ¿no? Prima segunda. Entonces aquí tenemos sumatoria de R' segunda 9.37. El ángulo tangente de phi es sumatoria de R sub Y' segunda sobre sumatoria de R' segunda sub X nos va a 0.31, el ángulo 17.31 y los valores de X sub 2 que son ¿no? Sumatoria de R sub Y' segunda por X 3.36 entre sumatoria de R sub Y' segunda nos da 1.20 y lo mismo para Y sub 2, ¿no? Este valor sobre sumatoria de R' segunda sub X igual 6.02. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, dos líneas, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es la intersección de estas dos líneas, ¿no? Entonces tenemos Y sub 0 menos 7.22, X sub 0 menos 4.36, Y sub 0 menos 6.02, ¿no? Y sobre X sub 0 menos 1.20, nos da 0.31 y aquí 2.70. Planteamos el sistema de ecuaciones Y sub 0 menos 7.22 igual a 2.70 por X sub 0 menos 4.36 por 2.70, 11.77. Para el otro, Y sub 0 menos 6.02 es igual a 0.31 por X sub 0 menos, esto pasa aquí, menos 0.31 por 1.20, 0.37. En este caso hacemos la sumatoria de esto, ¿no? Entonces, menos 1.20 igual a 2.39 X sub 0 es menos 11.40. Resolviendo este sistema de ecuaciones, encontramos las coordenadas del centro de torsión, X sub 0 y Y sub 0, ¿no? 4.27, 6.28, 4.27, 6.28, 4.27 por aquí y 6.28 está por aquí, más o menos, por ahí, más o menos, ¿no? Va. Determinación de los valores R sub I, K sub I por R sub I y K sub I por R sub I al cuadrado. La expresión analítica para encontrar la distancia de un punto a una línea está dada por X sub I menos X sub 0 por seno de phi sub I menos Y sub I menos Y sub 0 por coseno de phi sub I. Para cada una de estas pantallas anotamos estas expresiones y sacamos la distancia al centro de torsión y hallamos K sub I por R sub I y por último K sub I por R sub I al cuadrado. Entonces, luego ya tenemos y podemos hallar la sumatoria de todo y aquí tenemos, fíjense, para H igual a 10, ¿no? Descomponemos el valor de H en las direcciones de R sub R' y R' segunda, entonces nos da 12.05 y 4.39. Y el momento resulta la distancia, es decir, resulta el valor de la fuerza 10
por la distancia, que es 732, que es la distancia de la línea de acción del viento, 732, por o menos la abscisa del centro de torsión, ¿no? Menos la abscisa del centro, menos 427. Menos 427, ¿no? Entonces, el momento resulta 10 por esto, 30.5. Entonces, aquí ya tenemos el valor de 12.05 sobre el R'. Luego, 439 sobre el R' segunda, ¿no? Más el momento 30.5 sobre 194.65 K sub I por R sub I. Haciendo operaciones tenemos esta expresión que nuevamente hacemos una tablita, primer término, segundo término, tercer término, y el valor de R sub I que sale de la sumatoria de estos tres términos, ¿no? Sumando nos da esto. Entonces, estas son las fuerzas con las que reacciona cada una de las pantallas. La pantalla 4 tiene una dirección o un sentido contrario al sentido que hemos supuesto para la pantalla 4, ¿no? Y aquí hacemos una verificación de las componentes de R sub I en la dirección Y. En la dirección Y es RI seno de phi, y en la dirección de X, que es RI por coseno de phi, ¿no? Entonces, los valores de seno, seno o de phi y de seno y coseno los tenemos aquí. Aquí están los valores de phi, ¿no? Y entonces, haciendo la sumatoria de esa comprobación, encontramos que, ya me saltó. Muy rápido. Caramba. Ya. Entonces, la sumatoria de esto nos ha dado 10.04. Debería haber dado 10, ¿no? Bueno, por errores de redondeo, etcétera, etcétera. Y aquí nos ha dado menos 0.01, que debería darnos 0, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos las fuerzas que actúan en cada una de las pantallas. El siguiente paso va a ser el cálculo de las pantallas, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes. Espero que hayan enviado sus proyectitos y nos despedimos hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Bien, jóvenes, hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, Inge. Bien. Igual, Inge. Hasta luego.